Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría volver a compartir otro encuentro de intercambio. Hoy con Silvia Kwan desde Guatemala, que en verdad es un honor finalmente poder coincidir. Ella es la autora del capítulo 8 de la tercera edición de Inclusión versus Equidad. Su capítulo se titula Las mujeres con discapacidad y su acceso a la justicia. Silvia Cuán es guatemalteca, feminista, activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, química y matemática, magíster en derechos humanos, con un posgrado en estudios multidisciplinarios en género. Participó en la redacción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y posteriormente fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas que monitorea este Tratado de Derechos Humanos. Trabajó como defensora de los derechos de las personas con discapacidad en la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala. Ha sido consultora especialista en derechos de las personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad en el Banco Mundial, en FIDA, en Save the Children, en RIADIS, en Disabilities Rights International, en Humanity and Inclusion y también en CVM Global, entre otros. Silvia, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es un honor. Gracias, Lorena. Un saludo para todas las personas que nos escuchan o nos ven y realmente para mí es el honor de estar aquí compartiendo este espacio y además de haber sido invitada para poder escribir un capítulo del libro. Silvia, como bueno, mencionábamos recién en tu introducción, participaste activamente en la redacción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mencionás en tu artículo también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digo, hay una vasta legislación internacional em, en favor de los derechos de las personas con discapacidad, pero hay algo que señalás en tu artículo que me llamó mucho la atención y que me gustaría que comenzáramos por ahí. Planteas que a la persona con discapacidad no se la percibe como titular de tales derechos, ¿no? De los derechos humanos, y que por esto esos derechos no pueden ser violados. Sí, lo que sucede es que la sociedad todavía percibe a las personas con discapacidad no como personas, como seres humanos, sino que como seres que tienen menos valor, que no tienen las características plenas de ser humano. Al carecer de ciertas funciones o ciertas características biológicas típicas de un cuerpo biológico, entre comillas, normal, las sociedades en general, y eso incluye, por supuesto, que las instituciones que conforman esas sociedades, los estados, las instituciones religiosas, culturales, sociales, etcétera, perciben a las personas con discapacidad como seres menores en valor y en calidad. Aunque no lo digan con esas palabras, el tratamiento es ese. Y eso se evidencia a través de la vida o las condiciones de vida que vivimos las personas con discapacidad, muchas de las cuales pues enfrentan situaciones de mucha exclusión, no tienen acceso a los servicios básicos, a las actividades básicas que la mayoría de la gente sí tiene, por ejemplo, desde el acceso a la educación y para ello también acceso a los bienes y servicios básicos de las sociedades, incluso la alimentación, el agua potable, básicos para sobrevivir, no digamos atención médica y bueno, no voy a echarme la lista entera de todos los derechos a los cuales la mayoría de la gente sí tiene acceso, pero que las personas con discapacidad, por ser consideradas menos, no lo tienen. Y como no se consideran sujetos de derechos, porque el planteamiento que yo hago en el artículo, en el capítulo que yo escribo, es que pese a que existen normas tan avanzadas a nivel de Naciones Unidas, incluso en la mayoría de los países, reconociendo los derechos de las personas con discapacidad, en la práctica ese reconocimiento no se da porque no nos consideramos como seres humanos plenos. Y si no nos consideran
titulares o sujetos de derechos humanos, esos derechos no se nos pueden violar. Porque si no tenemos derecho al respeto para el acceso a la educación, entonces cuando ocurre que nos niegan el acceso a ingresar a un centro educativo, a la universidad, a cualquier centro de formación educativa, entonces no se está violando un derecho porque en un principio no lo tenemos tampoco. Y es por eso que lo que yo planteo en ese capítulo es eso. Sin tener derechos tampoco se nos pueden violar. Pienso también en esto del ciclo de invisibilidad, ¿no? Que viven las personas con discapacidad. Digo, la infraestructura no es accesible. Me quedo en mi casa porque no puedo salir, ¿no? Las calles no son accesibles, los transportes no son accesibles, los lugares a donde quiero ingresar y permanecer no tienen un baño adaptado. Pienso en una escuela, ¿no? Y como no puedo salir, las personas de mi entorno, digo, en la ciudad no me ven. Y porque no me ven no genero un problema social. Digo, nunca llego a la agenda de gobierno porque no estoy afuera, porque no estoy en la calle, porque en muchas situaciones las personas con discapacidad permanecen en sus casas por las múltiples barreras a las que se enfrentan todos los días, ¿no? Entonces también esta invisibilización acompaña y apoya esto del no acceso a derechos. Sí, es cierto. Pasa todo lo que tú estás describiendo sobre la falta de accesibilidad en la infraestructura pública y las facilidades para que las personas con discapacidad podamos también participar en todos esos espacios. Y yo me enfoco específicamente en el acceso a la justicia porque a través de las distintas instituciones que conforman el sistema de justicia vemos cómo se han negado los derechos de las personas con discapacidad, pero más específicamente de las mujeres con discapacidad, no solo a través de lo que tú acabas de mencionar, la falta de infraestructura. Hay, por ejemplo, edificios que podemos ver cotidianamente, los edificios tienen escaleras en los ingresos, no hay baños sanitarios con las condiciones físicas necesarias, no hay información accesible para la mayoría de las personas con discapacidad. Pero hay que pensar también que, además de ello, las leyes están hechas para que las personas con discapacidad no podamos participar o para que se nos consideren desde un inicio que no tenemos derechos. Y solo por darte un ejemplo, en muchos de los países de nuestra región y en muchos países de otras regiones del mundo también, cuando una persona con discapacidad, no importa qué discapacidad, no importa la edad que tiene, pero es una persona con discapacidad, comete un acto que riñe con la ley, comete un delito. Muchas veces hay leyes que cuando esa persona llega al sistema de justicia, digamos que es detenida, se la llevan a la cárcel y tiene que enfrentar un juicio de tipo penal criminal, ¿no? Porque cometió un delito. Las leyes criminales tienen muchas veces cláusulas o disposiciones legales que consideran que si el hechor, la persona responsable de haber cometido ese delito, o más bien señalada, porque no puede ser responsable hasta ser vencida en juicio, ¿no? Pero la persona que es señalada de haber cometido ese delito, ese crimen, es una persona con discapacidad, los jueces pueden declararla inimputable, carente de responsabilidad penal, por la consideración de que como esa persona no puede pensar adecuadamente, no sabe lo que está haciendo, no puede tampoco ser responsable de un acto criminal pensado así, ¿no? Es decir, tal vez lo hizo, tal vez lo cometió, pero sin saber que era un acto criminal. Y generalmente eso tiene como consecuencia que a esa persona la van a enviar, la van a encerrar, no en la cárcel, pero posiblemente, muy probablemente en un hospital psiquiátrico o en una institución parecida, en donde igual va a estar encerrado, como que estuviera en la cárcel, pero en una condición indefinida porque está encerrado en una institución no con base a una sentencia que lo mandaría a prisión, sino que con base a un juicio bastante subjetivo de que tiene una enfermedad que
no le permite comprender el acto en sí mismo y las consecuencias que ese acto pudo tener, perdón. Entonces, nuevamente la consideración de que como no es una persona, porque no carece de ciertas facultades, no se le puede someter a la justicia como si se le puede someter a otra persona que no tiene una discapacidad y ser allá responsable si es que las pruebas así lo consideran, ¿no? Y te doy este ejemplo porque han habido casos en los que las personas ni siquiera son responsables de haber cometido un acto delictivo, un acto criminal, y sin embargo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o se va como chivo expiatorio porque las fuerzas policiales tienen que llenar ciertas cuotas de detenciones. Eso sucede, por ejemplo, en mi país y sucede en los países vecinos, y por mala suerte se lo llevan y resulta que no había cometido ningún acto delictivo y aún así el juez lo manda a un hospital psiquiátrico y está ahí encerrado, quién sabe por cuánto tiempo, y por haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado y no tener nada que ver con el acto delictivo del cual se le acusa. Y te digo esto porque hay casos documentados. Hay un caso que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad conoció de una persona con discapacidad intelectual en México. Y esa decisión que adoptó el comité en relación a ese caso está documentado, pero me parece importante mencionarlo porque esto suele suceder con mucha frecuencia en muchos países, no solo de nuestra región, sino que del mundo. Y es una forma también de desvalorizar a la persona, al ser humano que hay en esa persona, ¿no? Y de no considerarla con igual derecho, como lo tiene cualquier otra persona, al acceso a la justicia. Y cuando hablamos del acceso a la justicia, hablamos de que todas las garantías procesales, todas las garantías de defensa, de ser escuchado y vencido en juicio, todos los elementos que tiene el acceso a la justicia, pues no le son aplicadas a esa persona, simple y sencillamente porque tiene una discapacidad que es juzgada por el juez que decide, que esa persona no puede comprender. Recuerdo ahora en una película que hay, creo que es chilena, Cromosoma 21, bastante nueva, donde se acusa de un homicidio a una persona con síndrome de Down. Y bueno, creo que abre un debate que es lo que estás planteando, que es una realidad, pero que también queda muchas veces invisibilizada. Y eso también me lleva a pensar... bueno, la carga, digo, la discriminación y todos los estereotipos, ¿no? Que la persona con discapacidad es incapaz, que es pasiva o que es peligrosa también, porque en muchos casos también es otra de las etiquetas que se les atribuyen, ¿no? Así es. De hecho, esa es una consideración todavía bastante frecuente, la peligrosidad de las personas con discapacidad y también razón importante por la cual las encierran en las instituciones. Porque simple y sencillamente se cree que es mejor tenerlas encerradas porque son tan peligrosas que si las dejamos libres, aun si no hay una evidencia de que puedan cometer algún acto peligroso o puedan dañar a otra persona, sin ninguna evidencia, sino que nuevamente por una consideración subjetiva, porque tiene una discapacidad, se le considera peligrosa y se le encierra. Esas son situaciones que se dan en todos los países aún, y nosotros podemos ver. Todavía en todos los países del mundo existen instituciones psiquiátricas, estilo manicomios de los años 50, por lo menos en Guatemala existen. Y ahí puedes ver muchas personas que están encerradas simple y sencillamente porque los policías lo vieron, los vecinos, alguna persona que pasaba por ahí lo vio gritando, hablando solo, y entonces consideró que era muy peligroso tenerla ahí deambulando, entonces mejor la encierran. Es mejor tenerla ahí encerrado bajo sedación o bajo medicamentos que igual le impiden hacer cualquier cosa, a tenerla libremente en la calle con el temor que eso puede generar, ¿verdad? Porque
tú sabes que todo lo desconocido también genera mucho temor, el desconocimiento, la ignorancia, ¿no? El temor que puede causar en los niños, las niñas, ¿verdad? En las ancianas, que las pueden golpear, qué sé yo, cualquier cosa. Así que mejor encerrarlas, porque son peligrosas. Bueno, eso que estás diciendo me parece que, bueno, es clave, ¿no? La falta de información y la ignorancia que hay respecto a la discapacidad. Digo, si son el 15% de la población, si en uno de cada tres hogares vive una persona con discapacidad, ¿cómo puede ser que todavía persista estos niveles de desinformación? ¿No? Estos temas que traes y que profundizás en el artículo, las internaciones forzadas, bueno, también las esterilizaciones forzadas. Digo, aquí en Argentina tenemos una ley de aborto hace 5 años, desde el 2020, y tiempo después, 2 años después, recién fue que dejaron de permitirse legalmente las esterilizaciones sin el consentimiento de la persona, ¿no? Entonces avanzamos por un lado, pero estamos dejando, no estamos viendo esto, ¿no? Al 15% de la población donde todavía se están violentando sus derechos, donde están tomando decisiones, digo, la familia, los médicos, los cuidadores, por el cuerpo de la persona. Así es, las esterilizaciones forzadas son bastante comunes entre las niñas y las jóvenes con discapacidad. Ocurren también en los varones, aunque en mucho menor proporción. Y se da porque aquí hay varias consideraciones sobre las esterilizaciones, ¿no? Hay una consideración de que las mujeres no podemos ser buenas madres, por diferentes razones, porque lo más seguro es que una mujer con discapacidad va a dar a luz bebés también con discapacidad y nadie quiere más personas con discapacidad en el mundo. Hay una consideración eugenésica ahí muy seria, ¿no? Eh, por otro lado, que tampoco son buenas madres porque teniendo una discapacidad, ¿cómo van a cuidar a sus hijos y criarlos y darles una buena educación? Cuando yo te diría, hay miles, yo diría que cientos de miles o puede rayar en millones de mujeres con discapacidad que han tenido hijos y lo siguen haciendo y que son tan buenas o tan malas madres como otras mujeres. Yo no te puedo decir que sean mejores madres o peores, simple y sencillamente son tan buenas o tan malas como el resto de las mujeres, porque por supuesto que dentro de las demás mujeres hay buenas madres y también hay malas, ¿no? Entonces hay esa consideración per se de que la discapacidad ya te convierte automáticamente en una mala madre. Pero por supuesto está todo el tema de la violencia, que es muy grave también. Las mujeres con discapacidad en general se enfrentan a riesgos mucho mayores de ser víctimas de violencia, incluyendo la violencia sexual. Y esto, por supuesto, es una de las razones por las cuales sus familias, porque generalmente la violencia sexual viene de ahí, del entorno del hogar, no siempre, pero sí la mayoría de las veces. Entonces son las mismas familias las que deciden esterilizar a las mujeres con discapacidad para que esa violencia sexual no tenga consecuencias de embarazos no deseados, ¿no? Entonces, bueno, podría seguir hablando de otras razones para la esterilización, pero muchas veces se da eh, por esas razones principales, ¿no? Por la violencia tan eh, común, pero tan silenciada a la vez, que se da en contra de mujeres con discapacidad, esas consideraciones, nuevamente esas percepciones negativas de incapacidad de ser madres, incapacidad de ser buenas eh, formadoras de hijos e hijas, ¿no? En la crianza de los niños y las niñas. Em, y por supuesto esas consideraciones eugenésicas también tan graves de que una mujer con discapacidad solo puede generar más niños y niñas con discapacidad, cuando la discapacidad, bueno, ha existido desde los inicios de la humanidad y seguirán existiendo, porque aunque esterilizáramos a todas las mujeres con discapacidad, las causas de las discapacidades no son únicamente por nacimiento, ¿no? Entonces es una consideración bastante discriminatoria también, regresando, ¿no? Nuevamente a las percepciones negativas que hay por la discapacidad.
En el artículo mencionas algo que a mí me da escalofrío respecto a las esterilizaciones forzadas, y es que los agresores saben que ya no se exponen a que una violación sexual pueda tener como resultado un embarazo. Sí, esa es una de las consecuencias de esterilizar a una mujer con discapacidad, porque muchas veces la causa o las razones que dan las familias o las que las dan, las que toman en cuenta para esterilizar a una mujer es la violencia sexual a la que se expone tan fuertemente más que otras mujeres, ¿no? Y sin embargo, la esterilización no la protege en absoluto de la violencia sexual, sino que la expone más todavía, porque al saber un agresor que esa mujer no puede quedar embarazada, pues es como darle carta blanca para violarla, y sobre todo porque la violencia sexual muchas veces queda invisibilizada o queda reprimida cuando una mujer con discapacidad la sufre, porque muchas veces las mujeres con discapacidad también se encuentran aisladas del resto de la sociedad, ya sea porque se encuentran encerradas en sus casas. Bueno, tú mencionaste en algún momento que no pueden salir muchas veces de sus casas porque no se encuentra eh, no hay accesibilidad física ni en sus casas, y mucho menos al salir de ellas en las calles, en el transporte, etcétera. Pero además porque como no han tenido acceso a la educación, no han tenido acceso a interactuar con el resto de la sociedad, tampoco hay una comunicación con otras personas fuera del entorno del hogar. Entonces es posible incluso que haya mujeres con discapacidad que no tengan la posibilidad de comunicarse porque oralmente no pueden, porque tienen una deficiencia que les limita la capacidad oral, ¿verdad?, de comunicarse por esa vía, o porque simple y sencillamente no saben cómo utilizar unos medios de comunicación para poder comunicarse con gente que esté fuera del hogar, ¿verdad? No pueden usar el teléfono, no pueden utilizar los celulares, no saben leer ni escribir, tampoco saben que hay mecanismos para presentar una queja si son víctimas de violencia, o simple y sencillamente porque no saben que son víctimas de violencia, porque eso también se aprende, ¿no? Si desde que son chiquitas han sido violentadas, pues alcanzan una edad en la que siguen siendo violentadas y piensan que tal vez eso es normal. No es que les guste, porque quiero aclarar, ¿verdad? Que también se malinterpreta como que puede que les guste la violencia. No es que les guste, sino que simple y sencillamente no saben que lo que ellas están experimentando no está bien. Es algo que no está bien, que se puede denunciar, incluso que puede llegar a ser un delito, pero como no lo saben, pues tampoco tienen los mecanismos para quejarse de ello. Sí, porque muchas veces esto pasa intrafamiliar o los propios cuidadores, los mismos cuidadores, ¿no? Así es. Cometen estos delitos. Pensaba también cuando te escuchaba por un caso que recuerdo de Ecuador, em, esto, hacer la denuncia y también que el sistema judicial esté preparado, ¿no? Porque digamos, hay muchísima carencia de formatos accesibles en temas de comunicación, ¿no? Del braille, de lengua de señas. Recordaba el caso hace un año atrás, se acercan a la organización, a Comparlante, desde la Judicatura de Ecuador, contándonos un caso de una mujer sorda que estaba en el juicio, tenía que declarar sobre un abuso y no había intérprete que acompañara el juicio. Entonces un familiar, nada, voluntariamente decidió acompañar y apoyar ese momento, pero que finalmente el familiar se quiebra al escuchar lo que había vivido esta mujer. Entonces nos pedían a nosotros asistencia a una ONG, nos pedían primero financiamiento para pagar a intérpretes que quisieran convertirse en peritos, pero bueno, hablando de un desconocimiento total de las necesidades de esa mujer, en este caso con discapacidad auditiva,
pero eso pasa, sabemos, con distintos tipos de discapacidades, ¿no? Esas barreras que se encuentran para acceder al sistema de justicia. Sí, y lo que el ejemplo que tú estás dando además es algo muy frecuente que sucede, ¿no? En los países en donde no existe un sistema para certificar intérpretes de personas sordas, de intérpretes de lengua de señas, especializados en procesos judiciales, porque intérpretes, pues los hay de todos los niveles o de todas las características, si tú quieres decir, ¿no? Pero la materia judicial no es cualquier cosa, ¿no? Entonces sí se requiere tener intérpretes, además que estén especializados y que tengan la profesionalidad de poder hacer una interpretación independientemente de lo que se esté interpretando en el juicio. Y por supuesto que no tiene que haber un conflicto de interés con ninguna parte. Entonces, tú no le puedes permitir, tú no podrías, si lo ves objetivamente, pedirle a un familiar de una mujer que va a denunciar una violación sexual, por ejemplo, que sea el intérprete de esa mujer. Ahí hay un conflicto de interés, porque obviamente le tiene cierto cariño, estima, y si tiene alguna relación con el violador, te puedes imaginar eso, porque si el violador es otro familiar, hay un grave conflicto de interés ahí. Entonces, ahí estás como rompiendo varias normas de cómo se debiera de llevar el apoyo a una mujer que acude a la justicia porque ha sido víctima de abusos, de violencia sexual. Silvia, para no quedarnos con con este sabor amargo de todas las barreras, ¿tenés algún ejemplo de algún caso o algo positivo que se pueda compartir respecto, digo, una buena práctica en el acceso a la justicia? Porque si no nos quedamos con que la convención es buena pero no se cumple, ¿no? Nos quedamos siempre como viendo todas las barreras y también, nada, queremos pensar colectivamente cuáles podrían ser las salidas o cuáles son las buenas prácticas que pueden replicarse. Yo creo que buenas prácticas hay en todas las áreas de intervención y sí, también para darle un tono positivo a esta entrevista y no hablar únicamente de las cosas negativas que pasan, hay que decir que para empezar, la convención es un parteaguas, ¿no? Porque la convención es la primera legislación internacional que reconoce ampliamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, sin excepción. Y eso es algo muy importante, aunque suene trillado decirlo, porque seguramente cuando mencionan la convención lo han dicho. Es importante decirlo porque antes de la convención, pues veíamos legislaciones en los diferentes países siempre que limitaban algo, ¿no? La capacidad jurídica, las actuaciones en los procesos judiciales, el acceso a la educación, siempre había limitaciones para personas con ciertos tipos de discapacidades. Entonces siempre había como, no había ese reconocimiento tan amplio que nos da la convención y creo que ese es en primer lugar, la primera eh, buena noticia en la historia de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y a partir de entonces creo que sí que se han dado buenas prácticas, incluso desde antes, porque hay países que avanzaron más que la región latinoamericana, bastante más, y que de hecho fueron desde donde se tomaron algunas buenas prácticas que dieron pie para redactar algunos de los artículos en la convención. Entonces creo que eso es algo importante a señalar. Y buenas prácticas en el apoyo a mujeres con discapacidad y a su acceso a la justicia, creo yo que se han dado en diferentes países de la región también. Y han sido las mismas organizaciones de mujeres con discapacidad, las organizaciones de sociedad civil, quienes han dado esos pasos para avanzar y reconocer, bueno, no reconocer tal vez no, pero brindar esos servicios de apoyo para hacer valer los derechos de las mujeres con discapacidad. em, y eso es lo que hay que resaltar, ¿no? Y que son tal vez algunos de las buenas prácticas que nos dan momentos ejemplificantes para poder continuar con esta lucha.
Y en tal sentido, como tú misma has mencionado, por ejemplo, en Argentina ya se avanzó con prohibir legalmente la esterilización sin el consentimiento de una mujer con discapacidad, de una persona con discapacidad, y eso es, en nuestra opinión, una buena práctica que hay que replicar en los otros países de la región. En Colombia, por ejemplo, también se han dado sentencias desde las altas cortes de ese país que han prohibido la esterilización forzada y es también un ejemplo, la ley que se promulgó en Colombia que reconoce la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y obliga al establecimiento de un sistema de apoyos para la toma de decisiones. En tal sentido, yo creo que para las mujeres con discapacidad esto es muy importante. Si nosotros tomamos como ejemplo estos dos países, pero puedo seguir, por supuesto, en México, en Perú, se han dado también buenas prácticas, para que cuando una mujer con discapacidad acuda a la justicia, tenga también el apoyo de las ONGs que conocen de estas buenas prácticas y las puedan también exigir, demandar. Sí, en países como en el mío, por ejemplo, en donde todavía la legislación es muy precaria, todavía hay legislación que viola los derechos de las personas con discapacidad y donde no se reconocen todos los derechos como lo hace la convención, pese a que Guatemala es parte, ¿no? Ujú. Se puede recurrir a la jurisprudencia de estos otros países como referencia para que los jueces guatemaltecos lo tomen en cuenta y es lo que desde mi organización hemos hecho también en algunos casos para apoyar a las mujeres con discapacidad, pero también a otras personas con discapacidad que acuden a la justicia. Y creo que es necesario precisamente ir documentando los avances que se van dando, aunque sean pocos, en cada uno de los países de la región, para que cuando llegan estos casos, discriminan a alguien, le niegan el acceso a algún derecho por diferentes causas relativas a la discapacidad, podamos siempre pues acudir a estas referencias eh, y con ello pues demandar el goce, ver el goce pleno del derecho de la persona con discapacidad a quien se le están violando. Y te digo que esto se está haciendo cada vez con mayor frecuencia porque, por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos de donde nuestros países son parte, ¿no? Ya en ciertos casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver, por ejemplo, con personas con discapacidad, se apela a sentencias en la Corte Europea de Derechos Humanos, porque la Corte Europea pues va más adelantada en tal sentido, porque en los países europeos se ha contado también con legislación desde antes de la Convención que protege los derechos de las personas con discapacidad y esa práctica de apelar a justicia tal vez en otros países, pero que sientan precedentes, cada vez se va volviendo más frecuente y yo creo que por eso es tan importante que vayamos conociendo eh, las cosas que van sucediendo en otros países, también para emularlo en nuestros países y podamos, pues sí, avanzar, ¿verdad? Y poder ir reconociendo cada vez más los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, Silvia, por este tiempo, por estos conceptos. Coincido, digo, hasta que todos los gobiernos incorporen y reconozcan, seguiremos trabajando desde la sociedad civil y en comunidad por hacer valer estos derechos. Muchísimas Gracias gracias. a ti, Lorena. Un fuerte abrazo.